cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El prólogo del apóstol San Juan, del apóstol amado, comienza revelándonos el hecho histórico más importante de la humanidad, y es que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comienza el relato del Evangelio de San Juan. Y precisamente hoy celebramos esta gran fiesta de la Anunciación, la Anunciación del ángel Gabriel a María. También esta fiesta es conocida como la fiesta de la Encarnación, porque en el mensaje contenido por el ángel que le da a la Virgen, él nos revela que el Hijo de Dios vendrá a este mundo en vientre purísimo de la Virgen. Y no cabe duda que ante ese momento histórico, que Señor, estamos con tu ayuda intentando revivir, meternos en el misterio, celebrar esta iniciativa tuya, de que has querido ser realmente este Dios con nosotros, que entra en la historia de la humanidad, que entra en nuestra propia historia personal. Pues hay un antes y un después. Y nos llama la atención, en primer lugar, pensaba yo, que el gran protagonista de este hecho, como ya hemos dicho, único en la historia de la humanidad, no es un gran conquistador, tampoco un emperador, ni siquiera un sabio o un filósofo, sino es la gran protagonista, es una doncella, aquella joven, aquella niña israelita que supo acoger los planes de Dios en su humildad. Puestos a buscar la raíz de la alegría de esta fiesta, precisamente de la anunciación de este momento que estamos contemplando, del misterio que estamos viendo tú y yo, pues nos llama la atención que todo pudo llevar a cabo, todo tuvo un fin, el plan de Dios, gracias, un final feliz, gracias a la humildad de la Virgen María. La humildad como el lenguaje de Dios, la humildad como el modo de manifestarse ese Dios con nosotros. Así lo comentaba San Pablo a los Gálatas, como al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos esa adopción de hijos de Dios. Mira que ese es el fruto de la humildad de la Virgen, que tú y yo podamos hablar con el Señor, tratarlo como verdaderos hijos, hijos adoptivos, hijos en el Hijo, pero un trato filial. Y con esa confianza en la que te queremos hablar durante esta meditación, queremos meternos en la vida de nuestra Madre, Señor, y de esos primeros momentos del anuncio del ángel en su habitación, en sus aposentos. Quien nos narra este momento en la vida de María con gran detalle es el evangelista San Lucas. Así lo leeremos en la misa, o lo hemos leído en la misa de hoy.
Al sexto mes de que la prima de la Virgen, Santa Isabel, estuviese encinta, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces el ángel se presenta ante la Virgen, que está recogida en oración. Está muchas imágenes de este momento a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, tantas pinturas de este momento, tantos mosaicos, tantas esculturas de la Anunciación, presentan casi siempre a María leyendo pues la Sagrada Escritura, las profecías de Isaías. Ella está recogida en oración, es una niña que fue criada con esa piedad de unos buenos padres israelitas que iban a la sinagoga los sábados y que le enseñaban las oraciones de sus mayores y que esperaban la venida del Mesías. Y ella estaba en oración, y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y el ángel le da esa gran noticia de que ella ha encontrado que Dios se ha fijado en la humildad de María, de esta niña, en ese corazón preparado, de esta criatura perfecta, la criatura inmaculada que ha salido de las manos de Dios, escogida desde toda la eternidad para este gran misterio, en su pureza, ella que no tuvo pecado original, María, pero tenía toda la libertad de decir que sí o decir que no a los planes de Dios. Y le propone ese plan: he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará su trono sobre el padre David, y reinará sobre la casa de Jacob. Le muestra todo el panorama enorme que se puede abrir a la humanidad entera: el nacimiento del Mesías, que vendrá de sus entrañas, ella será la madre de Dios, todo si ella dice que sí. Y era eso lo que quizás estaba leyendo en las profecías de Isaías, ¿ya te acuerdas? Isaías 7:14 nos narra el momento cuando el Señor habló al rey Ahaz, quien es el rey de Israel en ese momento y que está siendo asediado por otros pueblos, por el pueblo asirio. Y entonces él no pide ninguna prueba de esa confianza de que Dios no los va a abandonar. Y entonces el Señor, por labios de Isaías, le promete como un signo de paz, que verá la paz en ese pueblo, que verá a una madre y a un niño que nacerá de ella, que será el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa profecía que le demuestra también que puede interpretarse, lo interpretaban los judíos de aquella época, como el hijo que le daría al rey, el futuro rey Ezequías, quien le aseguraría precisamente esa sucesión dinástica y que el reino permanecería unido, y que nacería de su esposa. Y esa es una luz para el pueblo de Israel en ese momento, pero que llegaría a toda su plenitud con el nacimiento del Emmanuel, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, de la Virgen María. Fíjate cómo le dice Isaías: pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y la pondrá por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Y en plenitud esta promesa llega a través de la concepción de la Virgen María, del cual nacería el niño, el Hijo de Dios. María, por tanto, en ella se cumple esa profecía, y ella era consciente de la grandeza de lo que
se le pedía a María ser virgen y al mismo tiempo madre, y que su hijo, pues el rey Isaac sería un signo de paz para el pueblo de Israel, pero en este caso el Emmanuel, el niño no traería la paz, él mismo sería la paz para todos. Y entonces, ¿cómo pudo llevarse a cabo todo? Todo este gran proyecto de redención de la humanidad entera, en un momento histórico concreto que estamos hoy celebrando. Y Señor, que con tu ayuda queremos seguirnos metiendo y agradeciéndote por estos planes revelados, por haber escogido a María, y también nos admiramos ante la respuesta humilde de la Virgen María. Ella, ante ese panorama grandísimo de la redención, de que ella va a ser la madre de Dios y que al mismo tiempo va a ser virgen y que va a ser madre del rey, pues ella dice en su humildad, ella se turbó con estas palabras y se preguntaba en su alma, ¿qué significaría aquel saludo? Y entonces ahí es cuando el ángel le dice, no temas, María, no temas ante los planes de Dios. La humildad es el lenguaje de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en nuestra vida. Donde hay humildad, hay sabiduría, es verdad. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. La verdad es sobre Dios, la verdad es sobre nosotros mismos. Y si queremos tú y yo dejar actuar a Dios en nuestras vidas, y queremos que Él también haga su obra a través de nuestra familia, de nuestra profesión, de nuestra vocación, pues el Señor hoy, en esta fiesta de la Anunciación, nos pregunta cómo andamos de humildad. ¿Qué tan humildes verdaderamente somos? Esta gran virtud. Incluso es la virtud con la cual, sin ella, ninguna virtud es virtud, aunque realmente aparezca o aparentemente la tengamos. La fortaleza, la templanza, la justicia, sí. Todo eso es virtud. Realmente sí está en la raíz de la humildad. Si no sería vanagloria o soberbia, no sería una verdadera virtud. Pues Señor, en este silencio y en este rato de oración, y tan cerca de la Semana Santa, queremos examinarnos a profundidad sobre nuestra alma, nuestra disposición ante los planes de Dios, en humildad. Podemos preguntarnos en silencio, ¿por qué a veces pierdo la paz cuando quedo mal? Cuando las cosas no salen como he pensado. Me angustio, me entristezco. Cuando no reconocen mi trabajo, mi sacrificio, cuando no brillo, cuando paso de lado mejor. Señor, ¿por qué nos duele tanto cuando los demás no nos entienden, o incluso cuando los demás nos hacen la vida imposible, si en el fondo nos puede llevar a crecer en humildad? Me acordaba de una situación que vivió Santa Teresita del Niño Jesús, una situación pequeña, ordinaria, pero que solamente se entiende a la luz del amor de Dios, a la luz del amor que ella le tenía a Dios. Pues ella nos cuenta en una ocasión algo que estaba viviendo en el convento. Ella estaba en la lavandería y al frente de ella había otra hermana que cada vez que golpeaba los pañuelos en la tabla de lavar le salpicaba la cara de agua sucia. Probablemente no se daba cuenta, o probablemente sí, no lo sabemos. Y entonces dice Santa Teresita, mi primer impulso fue echarme hacia atrás, secarme la cara, con el fin de hacer ver a la hermana que me estaba asperjando que me haría un gran favor si ponía más cuidado. Estaba en todo su derecho, pues para poder trabajar bien, incluso la caridad. Pero enseguida, dice Santa Teresita, pensé que sería bien tonta si rechazara unos tesoros que me ofrecían con tanta generosidad y que me guardé bien de manifestar mi lucha interior. Entonces, ¿qué hace ella
cuando se da cuenta que hay un tesoro ahí, un tesoro que tiene y que puede descubrir, esa alma delicada. Me esforcé todo lo que pude por desear recibir mucha agua sucia, de manera que acabé por sacarle verdadero gusto a aquel nuevo tipo de aspersión e hice el propósito de volver otra vez a aquel provechoso sitio en el que tantos tesoros me recibían. Solamente podemos meternos en esa finura de alma a través de la virtud y la humildad. Señor, que somos poca cosa y que esas cosas pequeñas, diarias, roces diarios, si nos ayudan a bajarnos, si nos ayudan a no sabernos nada, a no sentirnos con derechos. La humildad es una virtud que hay que pedir y hay que buscar, y que toda la vida estaremos detrás de ella y nunca la alcanzaremos en plenitud. No puede pasar y es muy difícil que llegues ya después de varios años de lucha, ¿no? Decir, no, ahora ya me siento tranquila, soy la mujer humilde que pensaba y que me lo he deseado. Pues en ese momento, pues ten la gran seguridad que hay casi que una tonelada de soberbia, pensando que quizás puede ser ejemplo de algo. Seguramente lo eres. Pero dejar que los demás se admiren, no nosotros admirando sobre nosotros mismos, que somos muy poca cosa, Señor. ¿Por qué me alegro cuando los demás me halagan y me entristezco cuando me corrigen? No, yo soy suficientemente experto en esta área, en mi carrera, en mi profesión, y nos hacen un llamado de atención, nos hacen, oye, pues es el momento donde sale a resurgirse esta virtud. Y decir, claro, es que lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer con más presencia de Dios, puedo hacerlo sin figurar, sin reclamar, haciéndolo bien. ¿Por qué pienso tanto en mí? Estoy cansada, nadie se da cuenta que estoy cansada, estoy aquí otra vez, sin ganas. En otras palabras, podemos aprovechar estos días, esta meditación, para pedirle al Señor esa alma de niños, esa alma sencilla. Es el mismo Señor quien nos anima a ser como niños, a ser humildes. Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Quería que sus apóstoles no olvidaran la actitud que querían tener entre ellos, en no buscarse quién iba a ser el que manda, quién iba a ser el que luce, sino, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Señor, queremos descomplicar nuestra alma, Señor, y ya está tan inminente la Semana Santa. Hemos seguramente aprovechado todas estas semanas para pedirle esa purificación del corazón, esa conversión del corazón, que te la hemos venido pidiendo, Señor, y que nos has dado luces. Pero para admirarnos ante los grandes misterios de Dios, la encarnación, la vida oculta de nuestro Señor, la vida pública, la última cena, la muerte del Señor en la cruz y la resurrección, todo eso tan grande, solamente lo entenderemos si somos niños, somos humildes, si sabemos que podemos confiar más en Dios que en nosotros. Es bueno que nos preguntemos, la fe es razonable, evidentemente. Todo tiene un sentido, hay una verdad de fondo. Pero si somos soberbios, no comprenderemos. ¿No te acuerdas cuando nuestro Señor estaba en esas tierras de Galilea y hizo prodigios, dice el Evangelio, milagros que salían de sus manos, y aquellos hombres de la ley soberbios, confiados en su expertise de conocedores de la ley, de los mandamientos de Moisés, y se preocupaban porque si no curaban sábado y querían prenderlo y no vieron que ahí estaba el Mesías, que se estaban buscando a sí mismos, como ellos
ser vistos delante de los demás. Se necesita esa virtud de la humildad, ser humildes. Y te dejamos, Señor, ese deseo nuestro en este rato de meditación. Señor, enséñanos a ser humildes. Tenemos el ejemplo de los santos. Me acordaba, además de Santa Teresita, también me acordaba de San José María, de dos detalles de San José María que lo recoge don Álvaro en una tertulia un 19 de marzo, un día de San José de 1978, refiriéndose a él, a San José María, dice: algunos ya sabéis que nuestro Padre en su humildad se veía lleno de miserias con el pasar de los años, y usaba figuras, usaba imágenes que le ayudaban, porque él se veía así realmente. Muchas veces usaba la figura del burrito sarnoso. Por eso, en una época, firmaba las cartas a su confesor poniendo su nombre, José María, y después B.S., B.S., burrito sarnoso. Sabernos criaturas, sabernos pequeños, sabernos que sin Dios nada podemos. Por ejemplo, San José María también, al final de sus días, decía: soy como un niño, me siento como un niño que balbucea, no sé qué decir. Esa humildad de sabernos frágiles, de sabernos de barro, saber que podemos, sí, podemos desquebrajarnos. Y ahí es donde Dios puede hacer, y ahí es donde viene la gracia, y ahí es donde viene la mirada de Dios, la misericordia. Me acordaba de otro detalle de San José María. En 1940, un hijo suyo varias veces fue a Roma un hijo suyo que era periodista, político, español, Manuel Aznar. Entonces le dejaba caer a San José María que quería hacer una biografía de él, y tenía razón, efectivamente, sería muy bueno que en vida pudiese él mismo corregir unos textos que hablaran de su vida, pero San José María siempre se salía por la tangente, nunca se dejaba concretar. Y en una oportunidad que Manuel fue a Roma, finalmente se volvieron a encontrar a la entrada de Villa Tevere, y entonces vuelve y le insiste: padre, estoy totalmente dispuesto a hacer una biografía suya. Y entonces él se lo coge de gancho, se lo lleva a una salita que está ahí en la entrada, y le dice: hijo mío, la tengo, te la doy hecha. Le respondió: escribe, siéntate. Y él se quedó un poco admirado, efectivamente sacó un papel, comenzó a escribir, pensaba que le iba a comentar las líneas generales de la biografía, el título, y le dice: escribe, biografía, José María Escrivá Balaguer. Soy un pecador que ama con locura a Jesucristo. Y ya, le dijo eso. Punto. Esa es mi biografía. Ese es el resumen de mi vida. Qué bueno que tú y yo aprovechemos este día para dejarle al Señor nuestra fragilidad y decirle: Señor, sí, hemos sido pecadores, pero sabemos que sin ti nada podríamos, y que te ponemos en lo más alto de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestra mente, como una locura, Señor. Qué bueno que aprovechemos esta fiesta para renovar esa locura de amor a Dios a través de la humildad. Señor, sin ti nada soy. Pero volvamos a la escena de Ángel Gabriel y María. Está él, le dice a María: no temas, no temas. Y el Papa Francisco, en la última JMJ, se fijó precisamente en ese momento de la historia de la vida de Nuestra Señora para que todos los jóvenes pusiesen los ojos en María, en Ángel Gabriel, y viesen su propia vida. Un momento de decisiones, un momento de jugársela toda, de entregarlo todo. Y le decía el Papa ahí en la ciudad de Panamá: y vosotros jóvenes, ¿qué miedo tienes? ¿Qué es lo que más les preocupa en el fondo? En muchos
muchos de ustedes existe un miedo de fondo que es lo que no nos deja ser amados, queridos, de no ser aceptados por lo que somos, dice el Papa. Venimos hablando con el Señor, nada nos puede asustar porque nos puede servir para la humildad. Dice el Papa, los invito a mirar dentro de ustedes y dar un nombre a esos miedos. Pregúntense, hoy en mi situación concreta, ¿qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que más temo? ¿Qué es lo que me bloquea y me impide avanzar? Porque eso es. ¿Por qué no tengo el valor para tomar las decisiones importantes que debo tomar? Señor, si es tu voluntad, ahí voy, tras ello. No me faltará la gracia. María supo decir sí. Hágase en mí según tu palabra. He aquí el esclavo. Ella humilde se abandona absolutamente en los planes de Dios. Qué bueno que tú y yo digamos siempre que sí a los planes que Dios nos va poniendo en el alma. Eso que te está pidiendo en los ratos de oración que vienes haciendo en esta cuaresma, lanzarte para buscarlo, lanzarte a preguntarle concretamente, dejándole a él los miedos. No, pero será que no te va a faltar la gracia. A María no le faltó la gracia, ella fue gracia plena. Señor, estamos en este rato de meditación y quisiéramos también agradecerte porque contamos con la ayuda de la Virgen María en estos planes. María, ya sabes, hoy la fiesta de la Encarnación es una fiesta donde recordamos de nuevo que María es Madre de Dios, es Madre de la Iglesia, con ese sí, también es Madre nuestra, y por eso tú y yo podemos acogerla como Madre también y contar con ella. Que ojalá en estos días, hoy y estos días, pues digamos el Ángelus con mucha fe, uniéndonos a María, que fue lo que hacemos en el Ángelus, es recordar ese momento del anuncio del ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Que tú y yo sepamos que en ese momento María nos mira, María nos ayuda, María se lleva los miedos. Que ojalá tú y yo, y así se lo pedimos al Señor, nos llene de confianza ese trato filial con María. María, dice San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María, jamás hubo una persona tan afligida de sus penas propias como la Virgen de las ajenas. O sea, si hay algo que te ocupa el corazón, la preocupación, te quita el sueño, pues a María más. María es una buena madre que está desvelándose por lo que tienes en estos días. Jamás hubo algo que le preocupe, que nos haya preocupado mucho, que no le haya preocupado a María. Y probablemente en estos días podremos tener preocupaciones legítimas, distintas, de distinto índole, profesionales, de salud, de vocación, claro, efectivamente. ¿Qué quiere Dios de ti? Pues se lo dejamos a María, que sea ella la que interceda y que nos llene de fuerza en el alma para decir, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que la llenemos de cariño a María durante estos días, que recemos esas normas, pues eso, lo que tú quieras, el Ángelus, las 3 Aves Marías antes de acostarte, los rosarios a María en este día, recordándole esa gran aventura de Dios que Dios le planteó y que ella supo decir que sí. En el rosario, pues ahí le dejamos esa intención. Hacer locuras por María. Me acordaba de una locura que hizo Bernini, un gran artista del Renacimiento, pues fue encargado para hacer el baldaquino en la plaza de San Pedro, en la basílica de San Pedro, y entonces él, por esa piedad mariana, pues en uno
de las columnas del baldaquino, pues hizo un rosario por su propia cuenta, tallado, pues digo, en la madera, pues parece como si alguien se le hubiera caído y está ahí en la base de la columna. Y entonces el Papa Barberini se acercó y vio esas obras y vio que había un rosario ahí que no había autorizado, que se había hecho que se hacía ese detalle. Y entonces enfadado llamó al escultor y le dijo que lo suprimiera. Y Bernini le contestó: santidad, yo soy muy pecador y necesito la misericordia de la Virgen. Si quiere, quítelo usted, pero yo no lo quito. Y la verdad es que esa fe y esa confianza y esa humildad de Bernini se manifestó que hoy en día ese rosario sigue ahí, en esa columna, junto al escapulario del Carmen. Esas locuras de amor a María. Pues terminamos ese rato de oración pidiéndole a nuestra Madre hoy en su fiesta que nos regale esa virtud de la humildad, que nos regale esa fuerza para decir que sí siempre a las aventuras de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.